En cuanto a la segunda parte de los cálculos, que es el análisis estequiométrico de la ecuación propiamente, esta estaría a cargo de un segundo alumno. Lo primero que debemos agregar al reporte es estos 5 datos que en teoría te los debe de pasar el integrante del equipo que se encargó de hacer el experimento en su casa. Al ir haciendo el experimento en su casa, esta persona debió haber recabado estos 5 datos: el peso del globo inicial, vacío, el peso del papel filtro, el peso del globo con el bicarbonato dentro y el peso del sistema cerrado completo antes y después de iniciar el experimento, y finalmente el peso de la sal ya seca por 24 horas. Estos datos deben venir especificados dentro del reporte, así tal cual lo estoy planteando. Después de que escribamos estos datos, lo que viene es la determinación de la cantidad inicial de mis reactivos. Para el caso del bicarbonato, vamos a suponer que el globo pesaba 3.5 gramos. Estos son solo ejemplos. Tú aquí vas a poner el dato real de tu equipo. Y luego que cuando ya se le agregó el bicarbonato, pesó globo con bicarbonato 13.7 gramos. ¿Para qué se registran estos pesos? Bueno, porque la diferencia de pesos es la cantidad que lograste introducir al globo, ¿ok? Entonces diríamos que la fórmula para determinar el bicarbonato inicial es el peso 3, es decir, este peso 3 menos el peso 1. ¿Sale? A este le voy a llamar peso 1, peso 2, peso 3, peso 4 y peso 5. Y entonces en este ejemplo tendríamos 10.2 gramos como bicarbonato inicial. Luego, ¿cómo vamos a determinar la cantidad inicial, pero ahora de ácido acético? El ácido acético lo tenemos presente por el vinagre, pero lo tenemos en estado líquido. Entonces, se te solicitó o se le solicitó a tu compañero del experimento que agregara a una botella de plástico una cantidad aproximada de 125 mililitros. Él debió determinar de manera un poco más exacta si sí logró agregar esta cantidad o agregó menos, agregó 100, agregó 150, lo cual es aceptable. Aquí lo importante es este dato extra que te estoy dando, que es la densidad del ácido acético. Eso tú lo puedes también investigar en internet. La densidad del ácido acético es de 1.0 gramos por mililitro. Las densidades de un líquido lo que te indican es la cantidad en gramos que contiene cada mililitro de esa sustancia. Por lo tanto, en base al dato de densidad, sabemos que un mililitro de ácido acético siempre contiene 1.05 gramos. Entonces, para convertir estos 125 mililitros a gramos, lo que se hace es multiplicar la cantidad de mililitros que tu compañero usó por la densidad. Nuevamente, si nos vamos a mi ejemplo donde suponemos que yo agregué 125 mililitros a la botella, la ecuación a realizar es 125 por 1.05 y eso nos da 131.25 gramos. Una vez determinados estos datos, nos van a servir para plantear las relaciones estequiométricas que se requieren. Y entonces nos vamos a tu ecuación que se encuentra ya balanceada y que la debes de tener ya anotada ahí en tu reporte, y anotamos debajo de la ecuación estas cantidades que hemos calculado. Se calcularon 10.2 gramos para el bicarbonato de sodio y 131.25 gramos de ácido acético. Te repito y te reitero que estas son solo cantidades usadas como ejemplo. Ahora bien, después de que se ha hecho este cálculo y este análisis, estas son las 4 preguntas a las que debemos dar respuesta en el análisis estequiométrico. Esto es hacer el análisis estequiométrico, ¿sale? Estas 4 preguntas. Número 1. Entonces preguntamos, ¿cuál es la cantidad máxima en gramos de acetato de sodio que se puede producir con estas cantidades de reactivo? Tal como lo hacíamos en el simulador. Nada más que en el simulador de PET, en lugar de trabajar con gramos, lo hacíamos con moles, con moléculas, y era mucho más fácil y visible. Pregunta número 2. ¿Cuál es la cantidad de acetato de sodio
que se produjo en la realidad. Una cosa es la teoría y los cálculos y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Número 3. ¿Quién fue el reactivo limitante entonces? ¿Y quién fue el reactivo en exceso? En este caso solo tenemos dos reactivos y hay que determinar cuál es el limitante y cuál es el que se encuentra en exceso. Finalmente, la última pregunta a contestar en el análisis estequiométrico es ¿cuál fue entonces el rendimiento de la reacción? Respecto a la primera pregunta, para calcular cuál es la cantidad máxima en gramos de acetato que se produce a partir de los reactivos, esta sería la respuesta. Lo que tienes que hacer es plantear tu ecuación química, colocar los datos debajo de cada reactivo tal como lo has estado haciendo en tus ejercicios y considerar esto un problema estequiométrico de tipo masa-masa con dos incógnitas. Incógnita 1 en gramos sería la cantidad de acetato de sodio producido a partir de los 131 gramos del vinagre, del ácido acético. La segunda incógnita sería la cantidad en gramos de acetato producido también, pero ahora a partir de los 10.2 gramos de bicarbonato de sodio. Es como si tuvieras dos incisos. Inciso A, ¿cuántos gramos de acetato se producen con 131 gramos de ácido acético? Inciso B, ¿cuántos gramos de acetato de sodio se producen con 10.2 gramos de bicarbonato de sodio? Ojo, recuerda que esto es solo un ejemplo. Estos dos datos son diferentes porque son los datos que tú hayas obtenido experimentalmente. Aquí en este punto voy a aclarar lo siguiente. Si el equipo no logró hacer el experimento porque no consiguió alguno de los elementos, entonces sí, utiliza todos los datos que yo voy a estar mencionando aquí como ejemplo. Solo que es necesario que me escriban un correo electrónico para tener en cuenta esto y no bajarte calificación. ¿Cuál sería entonces la respuesta a esta pregunta? Habría dos respuestas. Lo tienes que redactar tal cual lo estoy poniendo aquí. La primera respuesta es, considerando la cantidad de ácido acético, pueden producirse hasta y la cantidad de gramos que te haya salido para la incógnita 1. Y la respuesta número 2, considerando la cantidad de bicarbonato de sodio, pueden producirse hasta y la respuesta que te haya salido de gramos de la incógnita 2. Esto sería entonces el análisis para la primera pregunta. Segunda pregunta, cantidad de acetato de sodio que se produjo en la realidad. Aquí la respuesta es lo que obtuviste en el último dato de medición. Cuando ya pesaste cuánta cantidad de sal se secó ahí sobre el papel filtro después de 24 horas. Si al final no lograron conseguir una balanza para estas mediciones, nuevamente te recuerdo, entonces este es el dato que vas a usar para tus cálculos estequiométricos. Pregunta número 3. ¿Quién fue entonces el reactivo limitante y quién fue el reactivo en exceso? La respuesta es que debes de considerar de manera teórica cuánto calculaste en la pregunta número 1, ¿sí? Acuérdate que esas dos eran tus respuestas a la pregunta número 1. Y entonces te vas a fijar aquí en la cantidad en gramos de cada una. Y la respuesta es, con el reactivo con el que hayas logrado producir la menor cantidad de producto, ¿sí? Ese va a ser el reactivo limitante. ¿Sale? Repito, si con el ácido acético producías 20 gramos y con el bicarbonato de sodio 10, entonces como con el bicarbonato de sodio produces menos, él es el reactivo limitante. Y entonces en consecuencia el otro será el reactivo en exceso. Y finalmente, respecto a la última pregunta acerca del rendimiento de reacción, para esto se aplica esta fórmula matemática que nos dice que un porcentaje de rendimiento se obtiene dividiendo el rendimiento real entre el rendimiento teórico y al final multiplicando por 100 para tener el porcentaje de rendimiento. Considerando los datos entonces que hemos estado manejando ahorita como ejemplo, quedaría de esta forma la sustitución. Arriba sería 4.3 gramos o lo que a ti te haya salido de sal al final, lo que hayas obtenido de sal filtrada y seca, sobre la cantidad teórica calculada para el acetato en función del reactivo limitante. Vuelvo al ejemplo.
Si en en el cálculo o en la pregunta anterior tú has determinado que, por ejemplo, el bicarbonato de sodio fue el reactivo limitante, entonces esto que te salió en la incógnita 2 es el dato que va aquí abajo. Vamos a suponer que eran 10 gramos, entonces dividirías los 4.3 gramos que sí obtuviste en la realidad sobre los 10 gramos que teóricamente pudiste haber obtenido y luego multiplicaríamos eso por 100. Esto fue entonces la explicación de cómo hacer el análisis estequiométrico de un proceso real en función de uno de los productos. Mucho éxito en tu actividad.